Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? ¿Bendecida? Qué bueno, me alegra mucho que haya sido una semana de bendición y sabemos que la semana que viene será de más bendición todavía. Y los días que faltan del año 2022 serán aún de más bendición. Amén. El tema del mes se llama Rompiendo con el pasado, ¿verdad? Venimos viendo cómo Dios ha venido hablando y ha venido obrando en nuestras vidas. El primer domingo hablábamos acerca de romper el pasado, pero de cruzar las aguas, ¿verdad? De ese pasado que se quedaba, pero de ese tiempo nuevo que iba a venir sobre nuestras vidas, que es el tiempo que el Señor ha venido hablando para la iglesia y para cada uno de nosotros. Amén. Amén. El domingo pasado hablábamos acerca de cómo nosotros debemos ser concretos con Dios, ¿verdad? Por eso decíamos al pan, pan y al vino, vino, ¿verdad? Y entonces entendíamos que con el Señor debemos ser concretos. O estamos con Él o no lo estamos. Así de sencillo. Dios no nos obliga a nosotros a estar con Él. Él nos da la disposición, la disponibilidad para que aceptemos o no estar o no delante de su presencia. Y hoy quiero hablarles antes de comenzar, ya que estamos hablando de la temática de rompiendo con el pasado. Una de las fábulas conocidas para los niños es la fábula de la cigarra y la hormiga. Una de las fábulas que a nuestros hijos y a nosotros también nos enseñaron en primaria, ¿cierto? Esa cantidad de fábulas de Esopo que nos enseñaron, ¿cierto? La de la liebre y la tortuga, la de la paloma y la cigarra, la de la cigarra y la hormiga. Cantidad de fábulas que nos enseñaron en primaria, sobre todo, ¿cierto? Ya en el bachillerato ya nos enseñan otras cosas. Pero en primaria nos hablaban acerca de esa fábula, de la cigarra y la hormiga. Una fábula que muestra primeramente a la cigarra muy feliz y contenta porque estaba el verano. Hemos visto que cuando hay verano, las cigarras empiezan a chillar, ¿cierto? Empiezan a cantar, ¿cierto? Por lo menos en San Gil, en ciertas partes de San Gil, uno pasa y se escucha a las cigarras cantar. Aquí en Charalá como que más bien poco, no las he escuchado. Pero en ciertas partes del país y en el mundo, las cigarras en verano, cuando hay bastante sol, es cuando más chillan y pasa uno por debajo y a veces hasta lo orinan. Pero las cigarras en el verano es cuando están felices. Y la fábula nos habla precisamente de eso. La fábula comienza diciendo que en el verano la cigarra estaba muy feliz. Se paseaba de hoja en hoja, de rama en rama, de árbol en árbol, de piedra en piedra. Pero cada vez que ella pasaba de lado a lado, observaba a su amiga la hormiga. Y la hormiga en pleno verano pasaba todos los días con un granito, con una hojita, llevaba siempre algo para su hogar. Sin embargo, a la cigarra le causó curiosidad y entonces la cigarra se acercó a la hormiga y le dijo: bueno, amiga, ¿qué es lo que le pasa a usted? Estamos en verano, ¡qué alegría! Esto es felicidad, esto es para andar de aquí para allá, de andar paseando y disfrutando. ¿Usted qué hace trabajando si estamos en verano? La hormiga muy sabia le dice: no, amiga, qué pena, pero en verano yo trabajo, porque en invierno comida no va a haber. Y de pronto, si yo no edifico bien mi casa en el invierno, cuando venga el verano, me la va a destruir. La cigarra le dijo: no, el verano es para disfrutar. Usted siga trabajando, yo sigo gozando. Y así pasó todo el verano. Pero llegó el invierno y de repente la cigarra dejó de cantar. Ya no era feliz la cigarra. Ya no podía andar de rama en rama, de árbol en árbol y de piedra en piedra. Y de pronto se dio cuenta que el alimento ya no había. El alimento ya había escaseado. Pero se acordó de su amiga la hormiga. Y se fue a la casa de la hormiga. Y entonces le dijo: bueno, amiga, ¿te acuerdas que cuando tú trabajabas yo te cantaba? ¿Te acuerdas que cuando tú la sudabas llevando yo te alegraba el día cantando? Y la hormiga le dijo: no, señora, usted se la pasaba
holgazaneando. Usted no quiso trabajar, usted no quiso ahorrar, usted no quiso edificar su casa. Ahora en el invierno pague las consecuencias. Y le cerró la puerta y la dejó viendo un chispero. La moraleja de la fábula nos enseña algo muy interesante. Siempre habrá tiempo para pensar. Debemos siempre tener tiempo para pensar, para planear las cosas para cuando no haya, para cuando lleguen esos tiempos de escasez, esos tiempos de dificultad. La hormiga trabajaba de sol a sol. La cigarra se la pasaba muy feliz cantando de lado a lado. Pero para poder disfrutar, primero hay que trabajar. Eso nos enseña la fábula. Si nosotros queremos disfrutar, ¿qué debemos hacer primero? Trabajar, ¿verdad? Porque sin trabajo, miren, no hay dinero. Sin dinero no podemos salir a viajar, ¿cierto? Porque no podemos solamente salir a caminar de aquí a Cartagena. No, nos dan 15 días en llegar allá, ¿cierto? Los pies no nos aguantan. Toca tener dinero para comprar pasajes, para pagar hotel, para comprar alimentación, para llevar la familia completa. Pero para tener dinero, ¿qué necesitamos? Trabajar primero, ¿cierto? Entonces, la hormiga nos enseña esto a través de la fábula. Debemos ser siempre, ir un paso adelante, planearlo todo. Para eso se utiliza una palabra que se llama previsor. Cuando nosotros somos previsores, nos proyectamos hacia un futuro. Y Dios quiere eso de nosotros, que nosotros seamos previsores del reino de Dios. Repita conmigo, yo soy un previsor del reino de Dios. Cuando nosotros entendemos que debemos ser previsores, debemos primero entender qué es la palabra previsor. La palabra previsor en un diccionario cualquiera nos dice que es aquella persona que piensa y que prepara lo que va a hacer. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que Samuelito, mi hijo, está muy pequeñito y vemos que él corre para un lado, corre para el otro y a la edad que está quiere cogerlo todo, ¿cierto? Si yo soy un previsor, yo sé que tengo que asegurar el bafle porque si se acerca se lo va a echar encima, ¿verdad? Que no lo puedo dejar acercar acá porque si lo agarra el mantel lo va a tirar, ¿cierto? Entonces, como yo soy un previsor, le digo a mi esposa, mi amor, tienes el niño afuera para que el niño no vaya a incomodar. Si yo sé que voy a invitar a mi casa a un par de angelitos o de angelitas que son inquietos o inquietas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Coger y alzar todo para que los niños no vayan a coger, ¿cierto? ¿Eso es qué? Eso es un previsor. Cuando nosotros somos previsores, estamos a un paso adelante de lo que va a suceder. Y Dios quiere eso de nosotros, que siempre estemos como un paso adelante. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra previsor, entendemos que es el que piensa y prepara lo que va a hacer. Pero cuando vemos los sinónimos y antónimos de la palabra previsor, encuentra uno algo interesante. En los sinónimos del previsor nos habla que es precavido, prudente, prevenido y calculador. Creo que muchos dirían, no, pastor, claro, yo soy calculador, yo soy un hombre prevenido. Pero mentira. Se nos olvida a veces ser calculadores, se nos olvida a veces ser prevenidos, se nos olvida muchas veces ser prudentes, ser precavidos. El único que lo es constantemente, precavido, prudente, prevenido y calculador, es Dios. Entonces, cuando vemos los sinónimos de la palabra previsor, podemos ver a Dios obrando a través de esta palabra. Pero cuando vemos los antónimos de la palabra, es cuando nos identificamos nosotros. El antónimo de previsor es descuidado, confiado y que no ve con anticipación. Porque así nos sucede a nosotros. Somos confiados. No, yo no voy a orar hoy, mejor oro mañana. Es que hoy ya como que me da pereza. Y resulta que usted no oró hoy y mañana le fue mal. Y ahí dice, ay Dios mío, córrale a buscar al Señor. Resulta que usted es descuidado, no pagó los servicios este mes y dijo, eso lo voy a pagar el mes siguiente. Y resulta que el mes siguiente no tuvo plata para pagarlos y ya le van a llegar a cortarlos. No somos previsores, somos descuidados, somos confiados, no vemos con anticipación. Miren, y con las cosas del Señor nos sucede exactamente igual. No somos previsores con las cosas de Dios. Por eso hoy
Dios nos trae una palabra maravillosa que quiero que usted me acompañe ahí en su Biblia, si usted la ha traído en físico, si la ha traído en su celular. Quiero que me acompañe a segunda de Timoteo en el capítulo 3, versos 14 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire lo que el Señor nos habla a través de esta palabra. En segunda de Timoteo capítulo 3, versos del 14 al 17. ¿Cómo puedo ser yo un previsor del reino de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo para ser un previsor del reino de Dios? Ahora, vamos a desglosar la palabra en esta tarde. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14 nos dice: pero tú debes permanecer fiel ¿a qué? A las cosas que se te han enseñado, sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Cuando a nosotros nos enseñan cosas en casa nuestros padres, sabemos que podemos confiar en lo que nos enseñan, ¿verdad? Porque confiamos ¿en quién? En nuestros padres, ¿verdad? Sería terrible no poder confiar en nuestros padres, ¿cierto? Sería terrible que nosotros como hijos no pudiésemos confiar en nuestros padres. Ahora, Dios nos hace un llamado para que confiemos en Él, porque Él es ¿qué? Nuestro Padre, ¿verdad? Pero aquí podemos entender algo. Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad. El hombre necesita de principios básicos. Nosotros necesitamos de principios básicos en nuestra vida. Principios básicos que se dividen en dos maneras en que los aprendemos. Los primeros principios básicos que aprendemos, los aprendemos en casa, en nuestro hogar, con nuestra familia. ¿Qué nos enseñan en casa? Dos cosas básicas e importantes: comportamiento y modales, ¿verdad? En casa nos enseñan a comportarnos bien, a ser educados, a no estar gritando a la mamá, a no estar diciendo mentiras, ¿cierto? Ese tipo de comportamiento no nos lo enseñan en el colegio, en la escuela o en la universidad. ¿Dónde nos lo enseñan? En nuestra casa, ¿verdad? Ahí es donde empieza la primera educación de nosotros como hombres o mujeres de este mundo, ¿cierto? Los principios básicos del hombre comienzan en casa. Los modales. A ver, muchachos, por favor recuerde decir siempre buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, muchas gracias. Así nos enseñaron, ¿verdad? Y fue algo que nos enseñaron siempre, ¿de dónde? Desde casa, ¿verdad? Porque nuestros padres se preocupaban que nosotros tuviéramos buenos modales. O por ejemplo, ¿usted se imagina invitar a alguien a su casa que no tenga buenos modales? Que ni siquiera diga gracias porque le invitaron a comer, que ni siquiera diga por favor para coger las cosas, que ni siquiera pida permiso. O esos muchachos que de pronto les gusta cogerse en lo ajeno y entonces dicen, no, ese muchacho no lo volvemos a invitar, esa familia no la volvemos a invitar, ¿cierto? Porque no tienen ¿qué? Buenos modales, buenos principios, buenos comportamientos básicos que debe tener el hombre. Y la siguiente parte de los principios básicos del hombre los encontramos en la información que se da a través del estudio, es decir, a través de la escuela o a través del colegio. ¿Cómo nos forma a nosotros la parte estudiantil, la parte de colegio o escuela? Nos forma con responsabilidades. ¿Por qué? Porque en casa de pronto le podemos decir Danielita, a lavar la loza. Y Daniela se quedó mirando televisión. Y entonces la mamá le dijo, Daniela, ¿qué pasó con la loza?
y siguió mirando televisión. Y entonces la mamá, para no matarse la cabeza, fue y lavó la loza y dejó a Daniel ahí. Pero cuando van al colegio, las responsabilidades cambian. Porque cuando el maestro deja una tarea, él no le va a permitir que no la haga. ¿Qué va a hacer el maestro? ¿No hizo la tarea? Vamos a ponerle 0 en la nota. ¿No volvió a hacer la tarea? Vamos a llamar a los papás a decirles qué es lo que está pasando con su hija, ¿verdad? Entonces, en el colegio, en la escuela, nos enseñan la responsabilidad, que muchas veces hace falta en casa, porque los papás de pronto somos muy permisivos en ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, los principios básicos del hombre se basan en comportamiento, modales y responsabilidad. Bueno, ustedes recuerdan, para los que son de mi época, un poquito más atrás, de pronto un poquito más adelante, porque las épocas de ahora ya no están viendo esta materia en los colegios. ¿Recuerdan la urbanidad de Carreño? Esa cartillita que nos obligaban a leer y aprender, porque debíamos actuar conforme nos enseñaban en la urbanidad de Carreño, ¿verdad? Y aprendía uno cómo a comportarse ante la sociedad, en el colegio, en la iglesia, en la casa. Cómo la urbanidad de Carreño, este librito, ayudaba a la formación de la persona. Bueno, quiero recordarles hoy el parágrafo 4 del capítulo 3 de la urbanidad de Carreño, que me llama mucho la atención precisamente para la temática de hoy. Dice así: la mayor parte de las desgracias que afligen a la humanidad tienen su origen en la ignorancia. Y pocas veces llega un hombre al extremo de la perversidad sin que sus primeros pasos hayan sido guiados por ideas erróneas, principios falsos o por el desconocimiento absoluto de sus deberes religiosos y sociales. Eso lo dice el parágrafo 4 del capítulo 3 de la urbanidad de Carreño. Pastor, ¿pero por qué estamos hablando de esto? Mire, porque esto nos recuerda la mayor parte de las desgracias que afligen a la humanidad. ¿Cuál es? Mire, dice, tienen su origen en la ignorancia. Cuando nosotros no educamos a nuestros hijos, cuando nosotros permitimos que nuestros hijos se creen sin los principios básicos como buen comportamiento, buenos modales, o cuando no les enseñamos a asumir responsabilidades. Y vemos entonces muchachos que, por ejemplo, yo ponía un ejemplo esta mañana con mi hijo Juan Camilo. Yo le decía, imagínense que Juan Camilo, mi hijo, empiece de un momento a otro a desaparecer las monedas de la casa. Ve, tan raro que habían 2,000 de moneda. ¿Qué pasó con esa moneda? Bueno, no pasa nada, dejemos así. Sin embargo, mi mente ya como que empieza a sospechar que de pronto alguien lo pudo agarrar y que ese alguien pudo haber sido Juan Camilo, ¿no? Y empiezo yo a hacerle el seguimiento. Y pasado el tiempo siguen desapareciéndose las monedas, ya empiezan a desaparecerse los billetes y sigo haciendo el seguimiento y sé que es Juan Camilo, pero no le digo nada, ¿no? Seguramente está necesitando para algo y dejo que las cosas pasen. Resulta que Juan Camilo ya entra al colegio y entonces en el colegio se le hizo fácil robarse una calculadora, se le hizo fácil entrar a la oficina de la rectoría a robarse algo. Se le hizo fácil robarle la billetera a alguien. Se le hizo fácil robarle las escuadras, un bolso. Y cuando menos me doy cuenta, en mi casa estoy formando un ladrón. Un ladrón que años después podrá salir, irse para Bogotá a robar en un Transmilenio. Un ladrón que años después podrá robar una casa, entrar a robar una casa. Y que años después de ser un ladrón experto robando casas, caiga con la mala suerte que en una de esas casas encuentre un hombre con un arma, le dispare y le quite la vida. Miren las desgracias que se forman cuando no nos formamos con los principios básicos que nos debemos formar. Por eso es tan importante nosotros los seres humanos crecer por lo menos con esos 3 principios básicos: comportamiento, buenos modales y asumir responsabilidades. Ahora, vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a eso? Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad,
porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. ¿Quién forma los principios básicos de nuestros niños? ¿La iglesia? No, señores, los papás en casa. Por eso nosotros cuando traen un niño o una niña para presentarlo, les decimos, la responsabilidad no es de la iglesia, la responsabilidad de los padres, que a través de ellos los niños conozcan a Cristo y lo acepten en su corazón. Aquí simplemente venimos a confirmar lo que ya los padres han hecho en casa. Porque es que la iglesia no solamente es la que va a formar los niños, no. La responsabilidad es de ¿quién? De los padres. Y la palabra dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Es decir, si en mi casa a mí me enseñaron principios, valores, si en mi casa me enseñaron a comportarme bien, a hablar bien, a no decir groserías, a decir gracias, a decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿por qué cuando tengo 20, 30 o 40 años no lo hago? Si la palabra nos está recordando, mire, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Ahora vayamos con la palabra. Si a nosotros nos enseñaron que todos los días debemos levantarnos a darle gracias a Dios, y lo hicimos de niño de pronto obligados, de jóvenes lo seguíamos haciendo, ¿por qué cuando somos adultos no le sacamos el tiempo a Dios? No le dedicamos un tiempo a Dios. ¿Por qué nos dejamos consumir por las cosas del mundo y no le dedicamos un tiempo a Dios? Si nos formaron así desde pequeños y nos instruyeron así como pequeños. Pero la palabra dice, debes permanecer fiel a las cosas que se te enseñaron. Miren, la fidelidad con el Señor es algo que no se puede perder, algo que no puede desaparecer. Así como los principios básicos del hombre no pueden nunca desaparecer. Porque cuando los principios del hombre desaparecen, es cuando empiezan a formarse los delincuentes, los malandros, cuando empiezan a formarse las prostitutas, cuando empiezan a formarse los alcohólicos, los drogadictos, porque se pierden los principios básicos de la humanidad. Y cuando nosotros nos empezamos a desviar del camino, cuando nosotros nos empezamos a estar más en el mundo que en la presencia de Dios, es porque los principios básicos del reino de Dios se están desapareciendo dentro de nosotros. Y es algo que no puede suceder. Por eso el verso 15 nos dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Miren, algo muy interesante que tenía el pueblo judío era que los niños, tan pronto cumplían 5 años, se les empezaba a instruir en las sagradas escrituras. Tan pronto el niño o la niña cumplía 5 años, en el pueblo judío la costumbre era que tenía que empezar a aprenderse el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Porque cuando cumplían 12 años, ellos debían llegar al altar y proclamar los 5 primeros libros de la Biblia. Ahora, no eran leídos, se los tenían que memorizar. Tenían 7 años para aprenderlo, para declararlo y para que a partir de esos 12 años su vida empezara a caminar conforme a lo que habían aprendido. Miren lo interesante de las cosas. Nuestros niños cumplen 5, cumplen 7, cumplen 12, cumplen 15, cumplen 18, se van de la casa, 25, 30, 40 años. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos nosotros para enseñarles las escrituras? ¿Cuánto tiempo nosotros les obligamos? Porque ahora toca obligarlos porque ya no quieren. Pero ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos a nuestros hijos y le decimos, hey, vamos a aprendernos la palabra de Dios? Vamos a buscar los principios básicos del reino para que su vida esté conforme a lo que Dios quiere para usted. Para que su camino nunca se desvíe. Y así como dice la palabra, y en todo lo que emprendas, tengas éxito. Ese es el deber de nosotros como padres, que nuestros hijos sean formados desde la niñez, enseñándoseles ¿qué? Las sagradas escrituras, porque esto es palabra viva de Dios.
Miren, antiguamente el pueblo de Dios tenía la oportunidad de que una nube bajaba y se posaba sobre el tabernáculo, y sabían ellos que la presencia de Dios estaba ahí. Ahora sería bonito que ustedes vinieran de camino y vieran cómo una nube se bajara y tapara aquí este lugar, ¿cierto? Y ahí dirían, uy, la presencia de Dios está ahí. No, ahora nos movemos por fe y sabemos que la presencia de Dios está aquí en este lugar. Amén. Por eso nosotros debemos enseñar a nuestros pequeños, enseñar a nuestros hijos las Sagradas Escrituras, las cuales nos dan sabiduría, dice la palabra, para recibir la salvación que viene por Cristo Jesús. Por eso les decía, la responsabilidad no es de la iglesia, es de los padres que conozcan a Cristo en su casa, que vean en sus padres el ejemplo y el reflejo de Cristo. Ahora entra la pregunta, ¿será que nosotros como padres estamos reflejando a Cristo? ¿Será que nuestros hijos están reflejando a Cristo? ¿Será que en nuestro diario vivir nosotros estamos reflejando a Cristo? Porque también no solo se trata de los padres. Por ejemplo, hablemos de iglesia. Los más pequeñines de la iglesia, ¿en quién deben ver reflejado a Cristo aparte del pastor? En cada uno de los adultos que asisten a la congregación. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de mostrar a Cristo en todo momento, en su hablar, en su diario vivir, en su trabajo, en su casa, cómo trata a su esposa, cómo la esposa trata al esposo, cómo el hijo trata a la mamá, al papá, cómo se tratan los hermanos. En todo debemos mostrar a Cristo, en los negocios, en el estudio, en el colegio. No es que solamente yo trato de mostrar a Cristo en la iglesia. Ay, hermanito, qué bendición verlo. Y cuando llega a la casa, a mí no me jodan, hablan allá eso. No, debemos mostrar a Cristo en todo momento, en todo lugar. Porque la palabra nos decía en el verso 14, debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Ahora, adultos, ay no, es que a mí de pequeño a mí no me enseñaron a ser cristiano, a mí no me enseñaron a leer la Biblia. Ay, pero asisten todos los domingos a la iglesia a recibir instrucción del Señor, así que no tienen excusa para decir, no, es que a mí no me enseñaron, no. Su pastor tiene la responsabilidad de cada domingo hacerle un pequeño jalón de orejas y decirle, oiga, su vida diaria debe estar siempre enfocada ¿en quién? En Cristo. Mostrar a Cristo en todo. Desde la niñez se enseñaba entonces las Sagradas Escrituras. En los hogares de los judíos, los niños eran instruidos en las Sagradas Escrituras. Y era algo establecido por Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el verso 4, encontramos este mandato de Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un mandato de Dios para nosotros los padres, para enseñar a nuestros hijos que, miren, la enseñanza y la instrucción dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? En tu corazón, en nuestro corazón. ¿Qué palabra nos enseñó? Jehová nuestro Dios, uno solo es. No hay más dioses, no tienen que adorar a nadie más. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los tres son uno solo. Es lo único que Dios nos ha mandado a adorar. No tenemos que vivir adorando nada más. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo ¿qué? Tu corazón. De todo tu corazón. Mire cómo dice, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, Dios siempre debe ser nuestro primer lugar en todo.
en todo, en nuestras fuerzas, en nuestra alma, con nuestro corazón. Debemos amarlo todo el tiempo. Pero mira lo que dice la instrucción. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Es un mandato que tenemos. Nuestras generaciones deben conocer a Cristo, deben conocer a Dios, deben conocer al Espíritu Santo a través de nosotros. Somos los encargados de crear un impacto en nuestras generaciones. Si en nuestras generaciones anteriores no nos crearon ese impacto, nosotros debemos crearlo, porque hay un mandato de Dios. Y dice la palabra, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando ¿dónde? En tu casa, andando por el camino, al acostarse y al levantarse, es decir, todo el tiempo. Desde que usted se levanta hasta que se acuesta a dormir, debe usted tener esas palabras en su mente, que debe amar a Dios, debe respetarlo, debe honrarlo, debe adorarlo, debe darle toda la adoración solo a Él, amarlo solo a Él con todo el corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Algo que debemos recordar todo el tiempo. Y aún así Cristo a veces es sacado de nuestro corazón. Y aún a veces así Dios es sacado de nuestro corazón, sacado de nuestro hogar, sacado de nuestra familia, sacado de nuestros pensamientos. Y queremos hacer las cosas como nos parezca a nosotros, pero no pedimos la dirección de Dios. Y mire cómo termina el Señor diciendo, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Uy, pastor, o sea que ahora me toca rayar las paredes de mi casa. No, Dios nos está recordando que debemos recordarlas todo el tiempo. Una manera de decirnos, no te olvides, no lo olvides, recuérdalo siempre. Siempre por donde vayas, por la pared, por la puerta, que cuando mires tus manos, cuando mires al frente, recuerda que yo soy tu Dios y estoy delante de ti y merezco todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Amén. Desde la niñez se enseñan estas cosas. Y si a nosotros no nos las enseñaron de niños, tenemos la responsabilidad de enseñársela a nuestros niños. Que ellos aprendan, se devoren este libro maravilloso que es palabra viva, que es la presencia de Dios. Miren, recibimos enseñanza, instrucción, sabiduría y salvación a través de la palabra. Pero miren, cuando nosotros entendemos que debemos tener unas buenas bases sólidas, que cuando nosotros tenemos unas bases sólidas en nuestra vida como persona y delante de la presencia de Dios, viene lo siguiente: un creyente que estudia la Biblia, que lee la Biblia, que constantemente está escudriñando la palabra y que practica lo que aprende a través de ella. ¿Sabe qué sucede? Crecerá en santidad y evitará muchas caídas en este mundo. Mire, cuando usted lee la palabra, usted puede caminar confiado porque la palabra ya está atesorada en el corazón. Miren, ¿por qué creen que Dios cuando coge a Josué le dice, atesora esa palabra en tu corazón? Porque Dios le estaba diciendo a Josué, el día que usted no lleve la palabra en su corazón, usted va a obrar mal, usted va a cometer un error, usted se va a desviar y en todo lo que usted estaba aprendiendo va a fallar. Por eso Dios le dice a Josué, guárdala, atesórala en tu corazón, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, es decir, vaya siempre como firme con Dios. Y en todo lo que emprendas, viene la palabra de bendición, viene la promesa que se va a cumplir. ¿Tendrás qué? Éxito. ¿Pero por qué? Porque atesoramos la palabra en nuestro corazón. ¿La atesoramos dónde? Acá, donde siempre debe estar, donde siempre debe dar fruto para nuestra vida. Miren, el verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Necesitamos que la palabra haga algo en nosotros, genere algo en nosotros.
pastor, es que imagínese, no, yo sigo cometiendo el mismo pecado, yo sigo cometiendo el mismo error, yo me sigo equivocando, pastor. ¿Cuántas veces lee la Biblia? No, pastor, es que no me queda tiempo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Miren, la palabra necesitamos que instruya nuestra vida. La palabra debe instruir nuestra vida, debe complementar nuestra vida. No, pastor, yo le oro a Dios. Ah, sí. ¿Cuánto tiempo? No, mientras me estoy bañando. No. ¿A qué estamos jugando? Pastor, es que imagínese que a mí como que las cosas no me están saliendo bien últimamente. Bueno, ¿y cómo está usted con Dios? No, pues yo voy a la iglesia de vez en cuando. No, ¿a qué estamos jugando? Miren, con Dios nosotros necesitamos tenerlo todo el tiempo. En nuestra casa, todos los días, levántese a hacer su devocional. Entréguele mínimo media hora al Señor. Y si todavía no está acostumbrado a la media hora, propóngase a llegar por lo menos a media hora. Yo le decía, creo que era Juan o a Gilberto en estos días, no recuerdo a cuál de los dos, les decía que yo tomé un hábito este año. Por mandato de Dios, estoy levantándome, no me estoy levantando, mentiras, estoy acostándome después de medianoche. Estoy esperando a que sean las 12 todos los días. Mi esposa está de testiga, que es la que me dice, mi amor, ¿por qué se acuesta tan tarde? Y espero que llegue la medianoche para que los primeros segundos, minutos y horas del día sean para Dios. Fue algo que me propuse este año y que Dios puso en mi corazón. Yo quiero que las primeras horas del día sean para mí. Yo le dije, bueno, Señor, si tengo que trasnocharme no me importa, pero lo voy a cumplir. Y hoy estamos a 20 y algo de enero. ¿Me recuerda la fecha? 23 días llevo de enero levantándome temprano. Perdona, acostándome tarde, porque las primeras horas del día se las estoy entregando a Dios en oración, y clamo a Él, y lo busco, y lloro, y canto, y me río, y salto. Me toca gritar pasito porque si no los despierto a todos. Pero es un tiempo tan hermoso para mí, y que lo he disfrutado tanto porque estoy diciendo, Señor, lo primerito del día, te lo estoy dando a ti. Ahora no los estoy mandando que hagan lo mismo, no. Que si lo quieren hacer, qué bendición. Pero entiendan algo. Entréguenle un tiempo al Señor. Saquen un tiempo para Él. Así como cada domingo usted saca el tiempo para venir a la iglesia, saque también el tiempo entre semana para buscar de Dios, para hablar con Él, para recibir la instrucción que Él tiene para usted, para que lo ponga a Él al tanto de las cosas suyas. No, pastores, que Dios sabe. No. Mira el ejemplo que yo siempre les doy en casa cuando los visito. La policía sabe que hay ladrones, ¿verdad? Pero si usted no llama a la policía no va a venir al lugar donde están robando, ¿cierto? Lo mismo sucede con Dios. Dios conoce todo de usted. Desde antes de que lo formaran en el vientre de su madre, Dios ya lo conocía. Y Dios conoce todo lo que usted hace, porque es que lo ve todo. Pero Dios está esperando que usted vaya y lo busque y hable con Él y le diga, Señor, de verdad yo me equivoqué. Señor, perdóneme, yo fallé. Señor, de pronto no lo veo como un pecado, pero yo sé que sí es así. Hable con Dios, hable con Él, entréguele todo a Él. Véalo como un padre, como un amigo. Véalo como algo que está con usted siempre y que tiene lo mejor para usted siempre. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Pero si nosotros no dedicamos tiempo para Él, si nosotros no sacamos tiempo para Él, si nosotros no le dedicamos unos minutos, pero unos verdaderos minutos, no que mientras me estoy bañando allá, Señor, te doy gracias por este día, ay, ¿en qué iba? Ay, bueno, otra vez, Señor, no, así no es. Así no es la intimidad con Dios. La intimidad con Dios es cuando verdaderamente sacamos tiempo para Él y le dedicamos todo para Él. Por eso la palabra dice en el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿Qué nos enseña la palabra? Lo que es correcto. ¿Qué es lo correcto que nosotros debemos hacer? ¿Qué es redarguir? La palabra nos enseña lo que no es correcto también. Nos muestra lo bueno y nos muestra lo malo. Nos muestra
¿Qué sucede cuando hacemos lo bueno y qué sucede cuando hacemos lo malo? Corregir. La palabra cuántas veces no nos corrige a nosotros, ¿cierto? Y muchas veces andamos haciendo las cosas mal y como nos da pena decirle de pronto a una persona que le tengamos confianza o a sacar un tiempo para hablar con el pastor o con la pastora y decirle, pastor, mire, me está pasando esto, me está pasando aquello. Como nos da pena hablar las cosas, entonces la palabra misma viene y nos revela y nos ayuda a corregir las cosas. Nos ayuda a mostrar cómo debe ser lo correcto para nuestro diario vivir. Y en la instrucción nos ayuda a permanecer como correctos, rectos como Dios quiere con cada uno de nosotros. Miren, las escrituras son útiles. ¿No ven que es un libro que habla la verdad? La escritura siempre habla la verdad. Nunca la escritura va a decir mentiras, no. Nunca usted va a encontrar algo que se contradiga en la palabra. Siempre va a ser ¿qué? Verdad. Entonces cuando nosotros entendemos que las escrituras son verdad para nosotros, sabemos que Dios está ahí hablándonos, orientándonos, corrigiéndonos y llevándonos por el camino que Él verdaderamente quiere llevarnos a nosotros. Quiero cerrar con lo siguiente. Miren, la palabra también nos brinda algo muy importante. Nos capacita. Y nos capacita para servir. Miren, verso 17 en el pasaje que estamos estudiando hoy dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, estamos siendo llamados para capacitarnos para servirle a Dios. Estamos en los tiempos difíciles. Miren, cualquier persona puede llegar a ser un hombre de Dios. Ay, no, que es que él solo el pastor. No, eso es mentira. Jorge, Jenis, Laura, Julián, Juan, Gilberto, cualquiera de ustedes está llamado a ser un hombre o una mujer de Dios. ¿Por qué? Danielita, claro, usted también está llamada a ser una mujer de Dios. Pero hay una tarea que nos dice la palabra hoy. Debemos empezar a tener esos principios básicos en nuestra vida, conforme a lo que nos habla la palabra. Debemos estudiar la palabra todos los días, leerla todos los días, escudriñarla todos los días. Miren, voy a tomar nuevamente de ejemplo a mi hijo Juan Camilo, y lo tomo de ejemplo porque es algo que me motiva a hacerlo. Miren, Juan Camilo el año pasado tomó el reto de leer la Biblia, y él cogió una agenda y empezó a leer el Nuevo Testamento. Y todos los días se leía no un capítulo, sino hasta 3 o 4 capítulos de la Biblia. Y él cogía y en su agenda anotaba lo que Dios le hablaba, lo que él sentía que la palabra le hablaba. Y así se terminó el Nuevo Testamento. Y cuando menos me di cuenta, se había acabado el Nuevo Testamento y me dijo, papi, voy a comenzar ahora el Antiguo Testamento. Y terminó el Antiguo Testamento. Entonces, miren, cuando nosotros edificamos nuestra vida con la palabra, algo tiene que suceder en nosotros. Algo tiene que cambiar en nosotros. Algo tiene que transformar en nosotros. Pero debemos hacerlo, miren, juiciosos, estudiando, siendo obedientes a la palabra, dedicados a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra aquí nos dice en el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto. Dios anhela que nosotros seamos perfectos como Él algún día. Ahora, somos imperfectos, sí, cometemos errores, fallamos todos los días, pero tenemos la gracia y la misericordia de Dios que nos permite renovarnos cada día y buscar cada vez más esa santidad, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros anhelamos ser, ¿cierto? Ser santos para poder habitar en la presencia de Dios todo el tiempo. Miren, el hombre perfecto debe estar completo, debe tener buenas condiciones y debe estar listo para ser usado por Dios. Porque es que el hombre de Dios no es solamente el que habla de la Biblia y lee la Biblia, no. Es el que Dios usa también para cumplir sus propósitos. Y yo sé que en esta iglesia muchos hombres y mujeres van a ser usados por Dios para cumplir sus propósitos. Amén. Miren,
Mientras más conocemos la palabra de Dios, mejor podemos vivir y mejor podemos estar con Dios. Entre más atesoremos la palabra, mejor va a ser nuestra vida. Más exitosos seremos, más poderosos seremos, más bendecidos seremos. ¿Pero cómo? Alimentándonos con la palabra, llenándonos de la palabra todo el tiempo. Quiero dejarle con esto hoy. Los tiempos y el mundo no van a mejorar. Esta semana hablábamos en las casas algo interesante y les decía, nosotros no venimos a cambiar el mundo. Eso es una gran mentira. Usted y yo no vamos a cambiar el mundo. Y la misma palabra nos lo recuerda. Los tiempos y el mundo no van a cambiar. Nosotros no vamos a cambiar el mundo. Tenemos una tarea, ganar almas para el Señor. Pero no transformar el mundo. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso solo le corresponde a nuestro Padre el día que venga el juicio. Ese día el mundo será cambiado. De lo contrario, nunca nosotros llegaremos a cambiar el mundo. Pero ¿saben algo? Sí podemos generar un impacto en el mundo para que muchos más conozcan a nuestro Salvador y puedan ser salvos. Miren, los tiempos y el mundo no van a mejorar, no van a cambiar, pero nosotros los creyentes podemos ser mejores que el mundo, podemos ser mucho mejor que todos aquellos que profesan muchas otras cosas, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque tenemos al Espíritu Santo guiándonos todo el tiempo y porque Dios se para delante de nosotros peleando nuestras batallas. Amén. Mire, póngase en pie en esta tarde. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios ha sido maravilloso con nosotros. Dios nos está haciendo un llamado hoy a ser previsores del reino de Dios. A ser esos hombres y mujeres precavidos, prudentes, prevenidos y calculadores. A ser esos hombres de principios, de buen comportamiento, de buenos modales, que asuman responsabilidades. Estamos siendo llamados a estudiar la palabra como niños, a devorarla todo el tiempo, a llenarnos de la palabra, a recibir la sabiduría de Dios a través de la palabra. Estamos siendo llamados a instruirnos, a tener bases sólidas a través de la palabra de Dios, a ser creyentes que estudian la palabra, que escudriñan la palabra, que practican la palabra todo el tiempo. Estamos llamados a estar en santidad, a evitar caernos por cosas del mundo. Estamos siendo llamados a hacer lo correcto, a vivir en lo correcto, a permanecer en lo correcto. Estamos siendo llamados para capacitarnos y para poder servir al reino de Dios y cumplir los propósitos que Dios tiene para esta tierra y para todo el mundo. Hoy Dios nos está haciendo un llamado maravilloso. Dios nos está invitando a algo hermoso. A que confiemos en Él, a que creamos en Él, a que lo busquemos todo el tiempo a Él. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versos 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estamos llamados a recibir en este 2022 la herencia que nos corresponde como hijos de Dios, como aquellos que han escuchado el llamado del Señor, como aquellos que han estado obedientes a su palabra, como aquellos que han estado fieles al Señor, como dice la palabra, permanecer fieles en el Señor. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, te dice el Señor. Hoy Dios nos está recordando que debemos dejar atrás la infidelidad con el Señor, que debemos dejar atrás nuestra mala conducta, nuestros malos hábitos que están y deben quedarse solamente en el pasado. Dios nos está diciendo hoy vamos a romper con el pasado de nuestros principios, hoy vamos a romper con el pasado que te aleja de mi presencia, hoy vamos a romper con el pasado que te ata al mundo, hoy vamos a romper con ese pasado que no te permite crecer y servirme a mí.
Hoy Dios te está diciendo, son tiempos nuevos, son tiempos de edificación, son tiempos de compromiso con el Señor, son tiempos para que tú dispongas tu corazón para Él, son tiempos para que tú entiendas que necesitas estar conectado con Dios todo el tiempo, para que nunca falles, para que nunca te equivoques, para que todo te salga bien, para que en todo lo que emprendas tengas éxito, para que la presencia de Dios siempre vaya delante de ti y te dé la victoria. Padre bendito, hoy te damos gracias, amado Señor. Padre, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos en esta tarde, Señor. Pongo la vida de cada uno de ellos, Señor, su hogar, los propósitos que tú tienes con ellos y en familia, Señor. Pongo en tus manos, Señor, sus negocios, sus finanzas, su salud. Todo lo pongo en tus manos, amado Señor. Padre, pero pongo primeramente el corazón de cada uno de ellos. Padre bendito, para que como hoy nos ha dicho tu palabra, tú vengas allí a enseñar, a redarguir, a corregir y a instruir el corazón de tu iglesia, Señor. Padre, hoy nos presentamos delante de ti, te decimos, Señor, te entregamos nuestro corazón. Hoy ponemos en las manos del alfarero nuestro corazón. Hoy pasamos al taller del maestro para que el maestro examine nuestro corazón. Y si tenga que corregirlo, lo corrija. Y si tenga que redarguir, pueda obrar ahí. Y si tenga que enseñarnos algo, nos enseñe algo. Y si tenga que instruirnos en algo, nos lleva hasta esa instrucción. Padre, yo pongo el corazón de cada uno de los que en esta tarde han escuchado tu palabra, para que tú, Señor, obres grandemente en ellos, Padre. Colócales el sentir de buscarte cada mañana, en cada momento, Señor. Colócales el sentir de darte siempre el primer lugar, amado Señor. Colócales el sentir en su corazón, Padre, de adorarte, de exaltarte, de alabar tu nombre, amado Señor. Colócales el sentir en su corazón de llevar a Cristo y mostrarlo en todas partes, Padre bendito. Padre, yo pongo la vida de cada uno de ellos en tus manos, Señor, para que tú obres, para que tú edifiques, para que tú levantes, para que tú hagas un tiempo nuevo. Derrama renuevo sobre ellos, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, clamamos para que tú seas nuestra guía, nuestro orientador en todo momento. Espíritu de Dios, aviva el corazón de esta iglesia, aviva el corazón de cada uno de los que han escuchado esta palabra hoy, amado Señor. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, fluye en este lugar, fluye en la vida de cada uno de aquellos que hoy está recibiendo esta palabra allí en su corazón. Espíritu Santo, aviva ese corazón, aviva su fe, Espíritu de Dios. Oh Padre amado, hoy te damos gracias, amado Señor. Hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús que un tiempo nuevo viene sobre la vida de cada uno de los que han creído y han atesorado esta palabra, amado Señor. Y ya para terminar, Señor, hoy, Señor, vamos a comprometernos contigo nuevamente, Padre, porque estamos rompiendo con el pasado, amado Señor. Estamos rompiendo con el pasado para ser previsores del reino de Dios. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón como mi Salvador. Hoy renuncio a mi pecado, a mis errores, a mi pasado. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi libertador, como el que trae paz, consuelo y libertad a mi vida. Señor Jesús, yo te pido hoy que anotes mi nombre en el libro de la vida. Que a partir de hoy, Señor, mi vida sea diferente, mis caminos sean diferentes, mis pasos sean diferentes. Todo acorde a la voluntad de mi Padre y conforme a los propósitos que tú tienes para mí. Señor Jesús, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz por mí, porque me has hecho libre, me has salvado y me has perdonado. Señor Jesús, hoy te doy gracias. Amén y amén. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde.
Ven con toda tu familia. Te esperamos.